Buenas noches a todos los presentes en esta tarde y noche. Una felicitación muy grande para el Colegio de Abogados de Chimborazo en la persona de su presidente. Realmente la academia es algo fundamental en el ser humano, porque cuando vamos a un asunto eminentemente académico, lo que queremos es discutir sobre cierta temática que puede ser controvertida, ya sea como legislación o ya en la propia administración de justicia. El doctor que me anticipó en su intervención ha hecho referencia a lo que es el derecho constitucional, que es una rama muy importante para la convivencia de la sociedad. Pero así como es importante el derecho constitucional, es importante otra rama del derecho, y esa rama del derecho se llama derecho penal. A lo mejor sin derecho laboral, sin derecho tributario, sin derecho administrativo, podemos vivir un día, 2 días, un mes. O a lo mejor también vamos a prescindir del mismo derecho constitucional. Pero del derecho penal no hay esa posibilidad. Si quitamos al derecho penal una hora, en esa hora las personas cometerían todo tipo de actos humanos que el legislador a nivel mundial ha considerado que son delitos y lesivos, en este caso a un bien jurídico protegido. Entonces, por eso el derecho penal es la ciencia más interesante y más apasionante, incluso cuando usted ejerce la profesión. En penal, creo que es uno de los aspectos más relevantes. Bueno, a mí me apasiona el derecho penal. Casi la mayoría de mi vida profesional lo he hecho en materia penal, excepto los últimos 3 años que no estoy en la judicatura en materia penal, pero sí en la docencia. Últimamente, ustedes conocen, hubo un concurso de merecimientos y oposición organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio de algunas autoridades y entre esas autoridades el fiscal general del Estado. En ese concurso realmente se puso a consideración de toda la ciudadanía el conocimiento y la experiencia que tenía o que tienen cada uno de los participantes. Y por eso que en un primer momento se presentó una carpeta, documentos. Después solo pongo una, después ya vamos pasando, por eso no voy a seguir. En este concurso entonces decíamos que hubo la presentación de una carpeta y en esa carpeta lo que tenía que demostrar su experiencia, la experiencia académica, la experiencia profesional, los títulos, los cursos que ha hecho. Y eso era calificado sobre 50. Y luego hoy hubo una prueba escrita que fue muy criticada y entiendo que por todos los abogados y la ciudadanía del Ecuador, porque era una prueba escrita sobre 20 puntos. Y en esa prueba, el que más sacó de todos los participantes fue 15 sobre 20. Yo luego de una recalificación de una pregunta me tocó asumir la nota de 13 puntos sobre 20. Entonces los académicos sobre todo dijeron, mínimo hay que sacar 14 porque si no están reprobados. Si estuviésemos en una universidad, ¿verdad? Pero la explicación es que las preguntas
fueron mal elaboradas. Cuando usted elabora preguntas de base estructurada, tiene que poner una base explicativa, luego tiene que poner la respuesta correcta, si es que quieren este orden, luego un distractor de la pregunta correcta, luego una respuesta incorrecta y luego el distractor de la contestación o de la respuesta incorrecta. Pero esas preguntas tenían solo 3 respuestas, A, B y C, y no había una base. Y una de las preguntas decía, para que ustedes tengan referencia, una vez que se ha dictado la sentencia ya en un recurso de casación, en materia penal, ¿cuántos días tiene la persona que se sienta perjudicada con esa sentencia para proponer la acción extraordinaria de protección? Y las respuestas eran 23 días, 20 días, término, y la tercera respuesta era 20 días plazo. Entonces, una pregunta muy simple. La respuesta es 20 días de término desde que me notifican con la sentencia. 20 días de término. ¿Y cómo calificaron esa pregunta? Que la respuesta correcta era 20 días de plazo. Otro asunto de carácter penal es solo para la academia nomás, no es para, esto ya es asunto pasado. Otra pregunta había, si en la escena del crimen encontramos un revólver, y luego había las 3 respuestas, se trata de un indicio probatorio, de un elemento de convicción o de un elemento probatorio. Subraye la respuesta que usted crea ser la correcta, ¿no? Entonces, cuando me dicen indicio probatorio, me están hablando de prueba. Y la prueba solo se la ordena, se la practica, se la incorpora en la etapa de juicio. Entonces, la pregunta estaba mal hecha. Lo correcto era que diga, ¿es un indicio, es un elemento de convicción o es un elemento probatorio? Es un indicio, pues no, fácilmente de determinar. Pero si vamos un poco más estrictamente a lo que es el derecho procesal penal, y lo que es el derecho penal, ni siquiera es un indicio, es un instrumento. Un revólver es un instrumento, no es un indicio. Entonces tenía que decir, la respuesta correcta es un instrumento y no un indicio probatorio. Entonces las preguntas eran un poco capciosas, que confundían. Entre usted más leía, entre usted más conocía, más se equivocaba. Complejo. Pero después hubo algo extraordinario, que fue una prueba oral, donde se fue a exponer lo que usted conoce del derecho penal y el derecho procesal, desde el punto de vista científico-jurídico y desde el punto de vista de la ley, la Constitución, los convenios internacionales, la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la poca o la nada jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ustedes muy bien saben, ¿verdad? Casi no hay nada de jurisprudencia de la Corte Constitucional. Pero cuando hablamos de jurisprudencia, creo que debemos distinguir, porque veo que aquí hay algunos que son estudiantes de Derecho. No es lo mismo una jurisprudencia obligatoria que una jurisprudencia vinculante. Entonces, la Corte Nacional de Justicia, cuando en 3 o más sentencias tiene un mismo criterio de derecho, entonces van a hacer una jurisprudencia de triple reiteración en la sala penal. Pero para que se convierta en jurisprudencia es necesario que el presidente de la sala penal, penal militar, penal policial y tránsito de la Corte Nacional de Justicia elabore un proyecto de resolución y ponga en conocimiento del Pleno de la Corte Nacional de Justicia.
Y una vez que pongan en conocimiento, necesitamos 12 votos a favor mínimo para que entre en vigencia ese nuevo precedente jurisprudencial que nunca puede ser vinculante, simplemente es una jurisprudencia obligatoria. En cambio, cuando la Corte Constitucional dicta una jurisprudencia, emana una jurisprudencia, esa jurisprudencia no es obligatoria. Esa jurisprudencia es vinculante. ¿Y cómo es esto? La jurisprudencia de triple reiteración a la que me referí hace un momento de la Corte Nacional de Justicia es obligatoria porque únicamente ¿para quiénes? Solo para los operadores de justicia en materia penal. Solo para ellos. No para los de civil, no para los del tributario, los del contencioso administrativo. No. Pero en cambio la jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional es vinculante porque si hablan, por ejemplo, dice, nadie puede ser discriminado, hablando de penal, en razón de su pasado judicial. Y hablan de eso. O hablan de, nadie puede ser discriminado en razón de su orientación sexual. De acuerdo al artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República. Ahí están todos cuando pueden ser discriminados, ¿no es cierto? Entonces, eso dictaron en un caso de carácter familiar, de familia, por decir, ¿no? Pero como hay ese precedente jurisprudencial constitucional, es aplicable y deben cumplir, ¿quiénes? Todas las autoridades públicas y todos los jueces de todas las materias. Por eso es vinculante. Entonces les decía que, para concluir con ese asunto del concurso, los concursos son abiertos y pueden participar cualquier persona que cumpla los requisitos mínimos. Claro que hay unos ciertos organismos que no hay cómo participar. Si usted quiere participar para un concurso de merecimientos y oposición para ser juez de la Corte Constitucional, eso no es abierto. Es un mecanismo totalmente cerrado y eso hay que cambiar, esa norma constitucional. Hay que rehacer lo que mal hicieron en los últimos tiempos, definitivamente. Entonces no es posible, si yo quiero concursar para ser juez de la Corte Constitucional, me dicen, ¿quién le va a poner en la terna? ¿Qué función del Estado? Y si usted no tiene ese contacto político, usted no entra en esa terna y por lo tanto no puede participar. Este no es un concurso amplio para que vayan los que deseen concursar y ser jueces de la Corte Constitucional y que pueda haber gente brillante en materia constitucional. Entonces es limitado. Y es por eso que me atrevo a decir que en Ecuador y casi en todos los países de América Latina no existe la independencia de la función judicial y en este caso también de la Corte Constitucional, que también administra justicia en materia constitucional. No hay una total independencia. Hay interferencia de otras funciones del Estado y eso lo conoce todo el mundo. Pero el juez, cuando desde el momento en que es nombrado juez, se posesiona y adquiere jurisdicción y competencia, cuando ya le toca resolver un caso, no tiene que someterse a lo que otro señor que dice tener el poder me está recomendando que haga. Yo soy el responsable. Y por más poder que tenga, tengo que decirle que no puedo asumir el criterio que él tiene. Y si quiere que lo haga, que me envíe por escrito, aunque sea en un mail o un WhatsApp. Cuando eso haga, esa autoridad, por más poder político y económico que tenga, ha cometido un delito tipificado y sancionado en el Código Orgánico Integral Penal. Está interfiriendo en la administración de justicia y eso es un delito. Entonces no lo van a hacer nunca. Entonces depende del juez si logramos o no logramos la independencia de la función judicial. En el concurso de fiscal, luego del proceso, hubo una impugnación ciudadana. Y en la impugnación ciudadana yo dije,
Ustedes son las autoridades máximas de este organismo que es una quinta función del Estado, que no debe ser quinta, creo que es primera, de acuerdo a las facultades y a los poderes que tiene, ¿no? Y dije, aquí se va a lucir la academia. Todos expusieron haciendo su defensa, pero yo dije, aquí va a exponer la academia y vamos a decir jurídicamente lo que tenemos que decir, sin ofender a nadie. Y así lo vamos a hacer porque muy pronto decía, conversaba con el señor presidente del Colegio de Abogados de Chimborazo, muy pronto estaré en libre ejercicio, muy pronto. Porque las funciones de juez creo que llegan a un límite, llegan a un estado en el que uno ya no quiere ser. Y definitivamente me ha llegado ese momento. Y como concursé para fiscal general del Estado, en este momento me conoce media humanidad, no de Imbabura, donde vivo, ni de Pichincha, donde trabajo, sino de muchas otras provincias. Por lo tanto, creo que es el mejor momento para ejercer la profesión. Y como están aquí algunos colegas, nos toparemos en los juzgados y tribunales litigando y seremos respetuosos. Y no estaremos insultando, no estaremos agrediendo los derechos de la otra parte, sino pelearemos en derecho, porque somos gente civilizada y hombres de derecho lo que buscan es una justicia transparente. Y eso vamos a hacer en beneficio de todos los que confíen en los asuntos jurídicos en cada una de las materias. Eso era como una introducción, para que ustedes sepan que ya voy a ser colega de ustedes, litigante. Porque una cosa dice, claro, como eres juez, entonces a lo mejor están pensando que eres intocable. Y hablando de jueces, el doctor habló sobre un delito, el delito de prevaricato. ¿Quiénes cometen el delito de prevaricato? Todos los jueces de la función judicial que gozan de carrera judicial. ¿Quiénes más? Los árbitros. ¿Quiénes más? Los abogados en libre ejercicio de su profesión. ¿Quiénes más? Nadie más. Entonces, siendo jueces, algunos no cometen prevaricato. ¿Quiénes? Los jueces de la Corte Nacional de Justicia no cometen prevaricato así fallen contra ley expresa. ¿Por qué? Entonces, si tuviésemos un cliente que tenga la calidad de juez de la Corte Nacional y nos toque defenderle, tenemos el juicio ganado. Porque en materia penal no podemos hacer una interpretación extensiva de la ley. La ley dice, cometen prevaricato los jueces de carrera jurisdiccional. Y los jueces de la Corte Nacional no son de carrera judicial. Son jueces que duran a periodo fijo. Por lo tanto, están excluidos de ese tipo penal. Porque ese legislador que hizo el Código Orgánico Integral Penal no supo distinguir o más bien regular adecuadamente para que la norma sea genérica y no sea selectiva. Para ciertas personas sí, para otros no. La norma tiene que ser general. Así sea el rey del mundo, comete prevaricato, así sea juez de la Corte Nacional. Y la otra salvedad, el doctor hablaba de esto también, hubo una acción de protección que propusieron los trabajadores de la Cervecería Nacional. Y ese juez que conoció la acción de protección dictó una sentencia aceptando la acción de protección y cuantificando que la empresa, en este caso la Cervecería Nacional, pague $90 millones por utilidades a los trabajadores. De eso propusieron recurso de apelación y en la apelación la Corte Provincial correspondiente dijo, se confirma la sentencia de primer nivel en todas sus partes. De eso la Cervecería Nacional propuso acción extraordinaria de protección y la Corte Constitucional de ese entonces, en ese asunto de carácter laboral, dijo, los jueces constitucionales
no cometerán prevaricato así fallen contra ley expresa. ¿Y cuáles son los jueces constitucionales? Todos los que existen en el Ecuador, desde los de primer nivel, segunda instancia y los de la Corte Nacional de Justicia y los de la Corte Constitucional, por seguro, pues ellos son jueces constitucionales. Entonces, nadie comete delito de prevaricato cuando conozca acciones jurisdiccionales constitucionales, que son 6, que ustedes las conocen. Eso ha generado una inseguridad jurídica total. ¿Por qué? Porque ya hubo un caso, un juez de primer nivel conoció una acción de habeas corpus. ¿Y quién era el que plantea la acción de habeas corpus? Un señor procesado y ya sentenciado que estaba cumpliendo ya una pena con sentencia condenatoria ejecutoriada. ¿Y qué dijo el juez que conocía la acción de habeas corpus? Se acepta la acción de habeas corpus y se ordena la inmediata libertad. Pero vea, si el señor está cumpliendo la pena y hay sentencia condenatoria ejecutoriada, ¿por qué le pone libre? No es, la privación de la libertad no es ilegal, ilegítima ni arbitraria para que usted ordene la libertad. Y ha violado todas las normas constitucionales y todas las normas del Código Orgánico Integral Penal. Porque si así vamos a operar, nadie va a cumplir la pena. Los vamos a sacar con habeas corpus a todos los que quieran y están cumpliendo penas. Entonces el señor dijo, el abogado le dijo que ha fallado contra ley expresa y que se atenga a las consecuencias porque le va a seguir un juicio penal por prevaricato. Ya no hay juicio por prevaricato, de acuerdo con la sentencia dictada por la Corte Constitucional. Fatal, ¿no? Pero el día 14, que ustedes ya deben conocer esa sentencia, el 14 de mayo de 2019, esta Corte Constitucional que está en funciones, me gustó la resolución que habla sobre un delito tipificado y sancionado en el artículo 202 del Código Orgánico Integral Penal, que hace referencia a la receptación. Y allí declaró inconstitucional esa norma cuando decía que si usted tiene bienes, muebles, hablemos de carros, de motocicletas, de lo que sea, y usted no puede justificar con ningún documento la tenencia o la posesión de esos bienes, entonces ha cometido el delito de receptación. Entonces, toda esa frase fue eliminada. Y el segundo inciso de ese artículo también fue eliminado, declarado inconstitucional. Entonces ya, ahora sí ya tenemos que, cuando usted tenga un caso de esos, entonces ya tiene que estar alerta con esa norma, con esa sentencia de la Corte Constitucional para que usted alegue que ya no está vigente. Entonces hay algunas cosas buenas. Pero hay otras cosas también. Si nos pondríamos a hablar de todo lo que está mal en el Código Orgánico Integral Penal, nos quedaríamos toda la noche. Pero lo que quiero que distingan es que no es lo mismo delitos contra la humanidad que delitos de lesa humanidad. Pero eso según el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, no de los convenios internacionales de derechos humanos. Entonces, contra la humanidad dice que es el genocidio, el etnocidio, la agresión internacional, el apartheid, dice, ¿no? Entre otros, dice que son delitos contra la humanidad. Pero pone otro artículo aparte, dice, pero son delitos de lesa humanidad los siguientes. Y pone otro artículo y hace una diferenciación. Y en ese artículo habla de un delito. Digo, violación sexual. El delito de violación sexual, de acuerdo a ese artículo, es un delito de lesa humanidad. Pero ¿cómo es que el delito de violación sexual es un delito de lesa humanidad? Entonces tenemos que clarificar y es simple. Digo, delito de violación sexual.
cuando un hombre, generalmente, ¿no es cierto?, utilizando la violencia en contra de la víctima, tiene un acceso carnal, vía anal, vaginal o bucal, a través de su miembro viril, o la introducción total o parcial de cualquier otro objeto. Ahí le dañó el legislador la ley, pues. ¿No ve que esa es la violación? Es introducción total o parcial del miembro viril vía anal, vaginal o bucal, ¿verdad? Pero cuando dice que es un instrumento o un objeto, esa ya es otro tipo penal. Se llama agresión sexual. Pero el legislador dijo, no, es lo mismo. Así está en Ecuador. Entonces alguien en un caso que juzgaba me llama y dice, a un individuo, como dice que es la introducción total o parcial vía anal, vaginal o bucal, que eso es violación. Entonces, si le metieron un objeto por la boca, ¿es violación o no es violación? No, eso no es violación, no es nada. Pero si es con el miembro viril, eso sí es violación. Entonces hay que distinguir eso, ¿no? Claramente. Entonces, ese es el delito de violación sexual, pero el delito de violación sexual, que es de lesa humanidad, tiene que haber un ataque generalizado y sistemático a una población, a una sociedad civil. Y si ahí se da, viene unas 500 personas en contra de una población que tiene 3.000 personas y violan a todas las mujeres que encuentran, ¿verdad? Entonces, eso sí será un delito de violación sexual, pero no el común, sino un delito de lesa humanidad. Pero es importante destacar, el doctor también hablaba de las funciones del Estado y del poder político y del poder económico, ¿no? Porque si entendiéramos bien el derecho como ciencia, en los países, sobre todo de América Latina, y yo creo que en la mayoría del mundo, el derecho no es otra cosa que la voluntad de los que tienen el poder de una sociedad o de un país determinado expresado en la ley. Eso es cierto. Porque los que tienen el poder, ellos ponen las leyes que ellos están convencidos que les beneficie. Y eso no beneficia a todos los habitantes de un país, como en este caso de todos los ecuatorianos. Pero entonces digo, el derecho penal tiene algunas finalidades. ¿Para qué sirve el derecho penal? Todo lo que le enseñan en la universidad es el derecho penal sirve para garantizar la paz de la sociedad, porque si cometen delitos y no les siguen los juicios penales, todo el mundo va a cometer una serie de delitos. Y es tierra de nadie. Entonces hay que encarcelar a los que han cometido delitos, ¿verdad? Y la pena máxima en Ecuador de 26 a 30 años por delitos contra la humanidad. Genocidio de 26 a 30 años, la máxima pena que existe en Ecuador. No hay penas más grandes que esas. ¿Y para qué más sirve el derecho penal? Entonces aquí voy a la esencia, ¿no? El derecho penal sirve para controlar y mantener el poder. El derecho penal sirve para controlar y mantener el poder. ¿Y cómo? Entre más actos humanos el legislador los eleve a la categoría de derecho penal, existe menos libertad y existe también menos democracia. Y para poner un ejemplo, en este país dictaron un Código Orgánico Integral Penal y desgraciadamente para la sociedad ecuatoriana pusieron como delito la protesta social. Ya callaron a todo el pueblo ecuatoriano, así les violen todos los derechos constitucionales que hablaba el doctor. Terrible, ¿no? Pues tenemos que reformar pronto eso. Tenemos que recuperar el espacio perdido por el pueblo que caminamos a pie. Entonces, necesitamos hablar ahora del derecho penal, no como reglas que constan en un Código Orgánico Integral Penal, sino como el derecho penal constitucionalizado. Ya no hay la posibilidad de decir
que el juez solo va a administrar con el Código Orgánico Integral Penal. Pero eso estoy diciendo que en la teoría, ¿no?, que no es posible administrar justicia únicamente con la ley, sino con la norma constitucional. Por eso decimos que está constitucionalizado el derecho penal. Pero hay jueces que aplican estrictamente la ley y no importa qué diga la Constitución, y no importa qué diga la jurisprudencia, y no importa qué diga la doctrina, él dice simplemente la ley tengo que aplicarla de manera literal. Aquí me dice, por ejemplo, que el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal dice, son 4 requisitos para ordenar la prisión preventiva. Y el juez lee y dice, sí, en este caso se cumple. Entonces casi en la mayoría de casos se va a cumplir, pues. Y por eso tenemos cantidades de gente encarcelada con prisión preventiva, es decir, sin sentencia, en trámite de sus procesos todavía. Entonces, si estoy pensando más allá de la ley, digo, señor juez, pero no sea legalista, pues ese tiempo ya era hace 1000 años antes de Cristo, cuando usted aplicaba la ley únicamente. Estamos en otra época. ¿Y cuál es la época? Antes estábamos en un Estado social de derecho, ahora estamos en un Estado constitucional de derecho y justicia. Pero ¿cuál es la diferencia? En Ecuador hay diferencia entre lo que es el Estado social de derecho y el Estado constitucional de derechos y justicia. Sí hay diferencias. ¿Y cuál es la principal diferencia? Que el juez nunca puede denegar justicia argumentando que no existe ley para garantizarle su derecho. Basta que el derecho esté en la Constitución, usted tiene que garantizarme, señor. Pero en el mundo existe solo países que viven en Estado de Derecho. ¿Cuál es la diferencia con el Estado constitucional de derechos y justicia de Ecuador? ¡Ninguno! El Estado de Derecho es universal. La novelería del Ecuador en el artículo 1 de la Constitución dijeron, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. La novelería es lo mismo que Estado de Derecho. Cuando estamos en Estado de Derecho, quiere decir que vamos a cumplir las normas nacionales y supranacionales que forman parte de la legislación ecuatoriana. Simple. ¿Qué más entonces tomamos en cuenta? Si me dicen, usted es el juez, y ya no me voy a poner como juez, ya voy a ser abogado litigante. ¡Qué bueno! ¿Qué le voy a decir al juez? Señor juez, usted, para que ordene la prisión preventiva que le está solicitando el señor fiscal, que él solo hace referencia a los 4 requisitos de orden legal, usted para que la ordene va a tomar en cuenta los siguientes aspectos. ¿Cuáles, señor abogado? Y él tiene que escucharme el tiempo que yo quiera utilizarlo, no el tiempo que me limite. Creo que los jueces no están para coartar el derecho a la defensa. No me puede decir, tiene 10 minutos para que fundamente su recurso, para que haga su alegato final. Yo a lo mejor me demoro, en vez de 10 minutos, 10 horas. Y estos jueces que están aquí durmiéndose tienen que escucharme. Juez ponente, esté despierto porque tiene que saber lo que yo estoy diciendo para que usted haga el proyecto de sentencia. Entonces, ¿qué nomás va a tomar en cuenta? Digo, vaya a ver el artículo 77.1 de la Constitución de la República del Ecuador. Y allí está hablando de la excepcionalidad de la privación de la libertad de las personas. Entonces, la prisión preventiva es de carácter excepcional, juez. ¿Qué más? Tome en cuenta un principio universal, el principio de proporcionalidad. Entonces, juez, el principio de proporcionalidad no es únicamente para que usted module o fije las penas, sino también para que ordene las medidas cautelares personales o reales. ¿Y qué otro principio? El principio de necesidad. Hay necesidad de ordenar la prisión preventiva en este caso concreto, que está medio complicado porque es un delito grave, le han quitado la vida a una persona. Entonces, por la gravedad de la infracción, no se puede ordenar la prisión preventiva. Eso no es cierto. Y ya les voy a demostrar por qué. Porque los jueces
dicen, es que hay un muerto, hay una persona violada, entonces, ¿qué me dirá la prensa? ¿Qué me dirán los del Consejo de la Judicatura? Me siguen sumario administrativo y me votan. Pero los del Consejo de la Judicatura es autoridad administrativa, no pueden interferir en actos eminentemente jurisdiccionales, y eso hay que tratar de defender, estemos donde estemos en libre ejercicio o estemos en la Judicatura, porque no pueden haber arbitrariedades por una autoridad administrativa. Y el último aspecto, juez, para que ordene la prisión preventiva que está solicitando el fiscal, tiene que tomar en cuenta lo que dispone la doctrina y también la jurisprudencia emanada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ha dado los estándares o los lineamientos generales para que un juez ordene la prisión preventiva. ¿Y el asunto de carácter doctrinario cuál? Vea, señor juez, tiene que analizar profundamente y tenía que ir a leer unos libritos, aunque sea del Zaffaroni, del Muñoz Conde, del Nievafenol, del Roxin, de cualquiera, pero ir a leer, juez. No me aplique solo la ley, para que entienda lo que es el peligro de fuga. Y se cumple todo esto, usted ordenará la prisión preventiva. En el presente caso, casi ni siquiera se cumplen los 4 requisitos de la ley. Por lo tanto, usted no puede ordenar la prisión preventiva de manera genérica y peor temblando que el delito es grave. Jamás eso. Y digo, me tocó conocer cuando estaba en la sala penal un caso de fuero por un delito de triple asesinato. El delito fue que quitaron la vida a 3 personas, las botaron en el río y luego incendiaron la casa. Entonces, como un señor que gozaba de fuero de Corte Nacional estaba involucrado, entonces todo fue al fuero de la Corte Nacional. Y me tocó a mí como juez único para conocer la instrucción y la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. El momento en que el fiscal general del Estado fue a formular cargos, dijo: señor juez, ordene la prisión preventiva de este individuo en semejante delito. Entonces yo analicé todo lo que dije hace un momento. Dije, en este caso no hay peligro de fuga y el señor ha justificado. Arraigo, el señor está en plenas funciones, de las altas funciones que tiene. Tiene un patrimonio, tiene una familia y aquí ha justificado todos esos aspectos. No hay peligro de fuga. Por lo tanto, se niega la petición del señor fiscal en cuanto a la prisión preventiva y se ordena una medida alternativa, que esto es presentarse todos los días lunes a las 8 de la mañana de cada semana. Se fueron, señores. Yo soy el juez. Ustedes son los que se someten al juez. Pero el juez no es que es el arbitrario. El juez tiene que ser la persona conocedora del derecho. Se supone, pero eso no es cierto. No se confíen que el juez es el que conoce el derecho. Eso no es cierto. Este juez de la Corte Nacional, ¿cómo conocerá el derecho? Falso. Eso no es cierto. Porque si usted se queda, si alguien, aquí está algún juez y se quedó como juez de garantías penales 20 años, él lo único que sabe hacer es, juez de garantías penales, ¿no? Sentarse, escuchar para que formulen cargos y luego ir a una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, escuchar lo que dicen los sujetos procesales y dictar llamamiento a juicio o sobreseimiento. Todos los días lo mismo. Después de 20 años se ha convertido en un analfabeto. Créamelo que sí. Cuando salga libre ejercicio, el pobre no sabe nada. Vea, haciendo este juicio de divorcio, él no entiende de eso. Entonces jamás hay que cometer ese tipo de actos. Y es por eso que he decidido, después de haber estado demasiado tiempo, 7 años, 3 años en penal y 3 años en laboral, ya dije demasiado. Y eso que 3 años en 2 materias diferentes es más que suficiente, porque creo que debemos dar algo positivo para los que más necesitan, que en este caso son los que necesitan de los abogados para que obtengan una justicia real y justa. Y por eso es lo que vamos al libre ejercicio, no por otra cosa. Entonces, unos pagarán los honorarios, otros será que no tienen los honorarios, pero esos abogados defenderán para que la justicia de alguna manera
responda a una realidad jurídico, social y política de un país determinado. Y no hay que olvidarnos, sobre todo los que estudiamos en universidades estatales, que el pueblo que está en el campo, el pueblo que es el obrero, el albañil, el carpintero, ellos son los que aportaron con sus impuestos. Hasta cuando se toma un agua, paga una serie de impuestos para que nosotros nos eduquemos. Y después de habernos dado tanto, no podemos darle la espalda al pueblo y decir, si no me pagas los honorarios, bien puedes irte a la cárcel. Nunca. Entonces, piensen un poco más allá, que la vida es pasajera. Hoy estamos, mañana a lo mejor ya no estamos. Vivamos el presente. Y hoy busquemos la felicidad. ¿Quién? ¿De quién? La felicidad mía y la felicidad de los que me escuchan, la felicidad de los que les puedo servir con esa prestación del servicio profesional, pero eficiente, responsable. Entonces nos dirán, bueno, que esa persona sí dejó algo en beneficio de la sociedad, algo devolvió realmente lo que le aportó la sociedad para que tenga ese título universitario. Y otros tenemos más suerte, ¿no? Regreso, porque yo estaba en Ibarra, de juez de un tribunal de garantías penales, luego de juez de fiscal provincial, y me toca de juez de la Corte Nacional, porque así fue la vida. Porque en la entrevista que valía 10 puntos, me puso una del Consejo de la Judicatura, me puso 1 sobre 10 para sacarme del concurso. Sin embargo, no se dieron cuenta que poniéndome 1, estaba dentro de los 21 jueces de la Corte Nacional. Entonces, tuve que trasladarme a Quito, y en Quito, desde las 5 de la tarde me sentía desocupado, con un doctor Robalino, que era de Ambato, y que, bueno, la vida es así. Se acabó la vida de ese compañero. Ustedes conocen, siendo juez de la Corte Nacional, se murió. Y vamos a la Universidad Central a pedir trabajo, clases. Y el decano dice, no hay ningún problema, vengan. Después concursé y tengo un nombramiento ahí de profesor, titular. Y al mes después de ganar el concurso, después de estar un año a contrato, llaman a un concurso de todos los que tienen maestría para que sigan un PhD en la Universidad de Salamanca, España. Y fueron como 80. De los 80, los 5 PHs de la Universidad de Salamanca que estaban seleccionando, a ver cuánto sabe de investigación, a ver qué sabe, a ver, hable, clases, pruebas. Seleccionaron 10. Y dentro de los 10 me tocó estar. Y la Universidad Central me pagó todo ese PhD. ¿Cuánta deuda tengo con el pueblo ecuatoriano? Total, pues. No todo el mundo tiene esa suerte de que le paguen una beca para que se haga PhD, porque el PhD no le sirve para ejercer la profesión. El PhD es un título eminentemente académico que lo convierte en un investigador. Nada más. Pero los títulos no hacen a las personas. Entonces, ¿qué sacamos con decir? Usted es PhD, usted es magíster. Eso es irrelevante. A la gente no le interesa eso. Lo que le interesa es la calidad humana que usted tiene con sus semejantes. Lo demás no tiene sentido. Y algunos quieren tener el poder y dicen, yo tengo el poder. Y como tengo el poder, puedo avasallar todos los derechos constitucionales de los seres humanos. El poder, como dije en el Consejo de Participación Ciudadana, cuando estaba concursando para fiscal, les respeto a ustedes como la máxima autoridad de este organismo. Pero el poder no es eterno, el poder se acaba. ¿Escucharán eso? Mientras tengan el poder no les va a pasar nada, ¿no? Y cuando se acabe el poder, cuando sean hombres y mujeres de a pie igual que nosotros, también que saquen pecho y digan cómo violamos los derechos constitucionales y si éramos los reyes. Para eso hay acciones jurisdiccionales constitucionales,
Para eso hay una justicia ordinaria y una justicia constitucional en Ecuador. Y para eso hay una justicia ante la Comisión y luego ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y cuando alguien sea avasallado sus derechos y me toque defenderle, hasta el último tendremos que defender, porque así tiene que ser. No importa sea pobre, negro, blanco, ni cualquier condición social o económica, porque todos somos iguales ante la ley y ante la Constitución. Eso lo ha ratificado el señor doctor que intervino en un primer momento. Y que le felicito porque nos ha explicado muchas cosas importantes del derecho constitucional. Luego decimos entonces, ¿cómo vamos a materializar el derecho penal? Entonces necesitamos que existan unos procedimientos para poder materializar el derecho penal. Y un señor que se llama Safo Araoni fue a la Universidad Central y daba una conferencia, esa no es mi idea, y decía, el derecho penal protege bienes jurídicos. Eso le enseñan. Le enseñaron a usted que el derecho penal protege bienes jurídicos. Os pongo un ejemplo, digo, si a alguien le quitaron la vida, dio un balazo, entonces el bien jurídico protegido es la vida, dice. Pero si a alguien le robaron el celular, porque le pusieron una pistola aquí y le quitaron el celular, y la cartera que no tenía ni $1, tenía 50 centavos de dólar, es un robo agravado, cuya pena es de 5 a 7 años, porque es con violencia. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? La propiedad, o el derecho de propiedad. Pero alguien en un grado doctoral le preguntaron, ¿cuál es el bien jurídico protegido? Usted que dice que es experto en derecho penal, del delito de lavado de activos. ¿Cuál? Es que eso sí no puse en mi tesis, eso no conozco, pero supongo que ha de ser el patrimonio. Entonces usted tiene que saber a ciencia cierta, pues, ¿no? Hasta cuando vaya a litigar y le explique al juez, para que el juez vaya aprendiendo lo que no aprendió en su vida. Es el bien jurídico protegido, entonces es el orden social y económico del Estado, cuando usted hace o alguien comete un delito de lavado de activos. Bueno, pero Zaffaroni, ¿qué dice? Dice, el derecho penal no protege bienes jurídicos. Entonces tú dices, ¿cómo es que no protege? Pero sí, es lo que hace el derecho penal, no hace otra cosa. Por eso puse los ejemplos. Entonces él dice, aquí en la plazoleta donde se bañan los de la Liga Deportiva Universitaria, cuando triunfan y quedan campeones, cometen un delito de asesinato porque a un señor le dieron 10 balazos. Le quitaron la vida. Entonces van los de la policía especializada, va el fiscal, van los de criminalística volando a la escena del crimen. ¿A qué? A proteger el bien jurídico que dice que lo hace el derecho penal. Llegan y el señor ya está muerto. Ya no puedo proteger la vida. Entonces tiene que tener clarísimo, el derecho penal por sí solo, solito, no protege bienes jurídicos. Para nada. Entonces, ¿quién protege estos bienes jurídicos? Protege el derecho penal, más el derecho constitucional y más los convenios internacionales de derechos humanos. Porque en esos cuerpos jurídicos, es decir, la Constitución y los convenios internacionales de los cuales el Ecuador es parte, garantizan el ejemplo propuesto, el derecho a la vida. Entonces, aplico toda esta normativa y digo, sí, la normativa jurídica vigente en Ecuador, conjuntamente con este derecho que es penal, protege los bienes jurídicos. Eso es cierto. Entonces decíamos que vamos a materializar la justicia. ¿Y cómo? Tiene que llegar la noticia crímenes. Ustedes se conocen, puede ser una denuncia, un parte policial, un parte informativo, un dato de prensa, lo que sea, una orden de una autoridad administrativa superior, cualquiera puede llegar a la noticia crímenes, ¿verdad? Entonces hay un titular del ejercicio público de la acción, que es el fiscal. Y este fiscal apenas conozca, tiene que iniciar la investigación.
Si tiene elementos de convicción, entonces a lo mejor va y formula cargos directamente. Si no tiene los elementos de convicción, dice investigación previa. Pero el problema es que en la investigación previa, que puede durar 1 año o 2 años, según sea el delito sancionado con penas de hasta 5 años o más de 5 años, que ustedes conocen muy bien eso, va a buscar elementos de convicción, pero no los que le interesa al fiscal, sino todos los elementos de convicción de manera integral, cumpliendo el principio de objetividad, es decir, buscando los elementos de convicción de cargo y descargo. Lo grave en la investigación previa es que el señor sospechoso no se entera a tiempo y lo dejan en indefensión, no le avisan que ya le están iniciando una investigación. Y por lo tanto, no da lugar al derecho de defensa. Y eso ocasiona una serie de conflictos en la administración de justicia. Entonces, ¿cómo tenemos que operar? Si yo soy el fiscal, lo más pronto posible tendré que notificarle al señor sospechoso para que venga aquí a la investigación previa. Si es que quiere, rinde su versión. Si no, no quiere, se acoge al derecho del silencio. Y lo que tiene que hacer es nombrar un abogado defensor de su confianza o un defensor público, quien quiera que sea, para que vele por sus derechos. Pero si no se hace eso, simplemente este pobre individuo no puede defenderse ante el ius puniendi de toda la estructura del Estado. Y dicen los tratadistas, pero verá que ahí tiene que haber igualdad de armas. Ya hablan por libros de la igualdad de armas. Y hay igualdad de armas entre el procesado y en este caso el titular del ejercicio público de la acción. Una fiscalía con más de, yo qué sé, 4.000 empleados, con infraestructura, con una serie de expertos para que sean peritos, con los de criminalística, con los de la policía judicial, con antinarcóticos, con todo, para ir en contra de un solo individuo, que dicen que le van a poner un abogado defensor y el abogado defensor ni siquiera es el de su confianza, es un defensor público. ¿Será que hay igualdad de armas? Imposible. No puede caerle toda la estructura de un Estado, ¿no?, a pretexto de investigar la comisión de un delito. Y es por eso que los fiscales tienen que cumplir a cabalidad su función, buscando elementos de convicción de cargo y de descargo. Si hay un muerto, a lo mejor fue en legítima defensa. Si alguien me dice, sí, fue en legítima defensa, entonces sigo buscando, tomando esas versiones. Y al final digo, sí, no hay para qué formular cargos. Creo que ha sido en legítima defensa. Y si formulo cargos, el juez tendrá que decir, o el mismo fiscal, me abstengo de acusarle al señor porque el señor actuó en legítima defensa. Es cierto que hay un muerto. Se cumplieron los 3 requisitos que establece el Código Orgánico Integral Penal y por lo tanto no prosperan los cargos de este caso en concreto. Pero voy a algo más importante. Cuando ya se formulan cargos y ya se inicia la instrucción, el fiscal tiene que buscar elementos de convicción, que puede ser en 30 días, puede ser en 45 días o puede ser en 90 días, según sean delitos de flagrantes, de tránsito no flagrantes, que ustedes eso conocen, porque eso dice la ley. Pero el problema es cuando, en un caso concreto que pasó, a quien me contaba hace un momento el abogado defensor del procesado, aquí en Ambato, hace unas 4 horas, 2 de la tarde. Dice que el señor sospechoso fue aprehendido en delito flagrante. Y el momento en que le aprendió el policía le preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué mataste? ¿Y dónde dejaste el cuchillo con el que asesinaste a la víctima? Le pregunta. ¿Cuál es el efecto jurídico si le preguntan al señor sospechoso sin la presencia de su abogado?
Entonces el fiscal dice que siguió investigando en la instrucción, inició instrucción porque era delito flagrante, es decir, lo aprendieron en delito flagrante. Él pidió el fiscal al juez la prisión preventiva, el juez ordenó la prisión preventiva. Cuando llegaron a la segunda etapa del proceso penal, es decir, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el abogado defensor, perdón, primero el fiscal dijo, ¿hay algún asunto sobre la validez del proceso, asuntos de procedimiento, procedibilidad, competencia o prejudicialidad? El fiscal dice, no, está todo perfecto. La acusación particular, más perfecto todavía, señor. El abogado defensor dijo, no, esto es nulo. Porque han violado un derecho constitucional. No podían interrogarle sin la presencia de su abogado defensor. Entonces, esa defensa creo que se equivocó totalmente, porque lo que hicieron es declarar la nulidad y como afectó a la prisión preventiva, revocaron la prisión preventiva, el mismo fiscal pidió la detención para fines de investigación en ese mismo momento y cuando estaba saliendo de la cárcel con la libertad, aquí está una orden de detención, y fueron y le formularon nuevamente cargos. Eso pasó en ese caso concreto, pero entonces ustedes, si pasaron caso de aquellos, ¿cómo van a actuar? Yo voy a decir, el proceso es válido, señores. No hay ninguna causa para declarar la nulidad del proceso. Porque, ¿cuáles son las causas para que se declare la nulidad de un proceso? Creo que son solo 3 de carácter legal y una constitucional. ¿Cuáles son las de carácter constitucional? Que su resolución o su sentencia o su providencia no esté motivada. Si no está motivada es nula. Eso de acuerdo al 76.7L, ¿verdad? ¿Cuáles son los casos legales en los que procede la nulidad de un proceso? Señor juez, usted dicta la sentencia y la sentencia no cumple los requisitos que establece el Código Orgánico Integral Penal. Nula la sentencia. ¿Cuál es la otra forma de declarar la nulidad? Señor juez, el delito se ha cometido en Guayaquil y usted es juez de Riobamba. ¿Qué hace aquí dictando sentencia? Usted no es competente en razón del territorio, por lo tanto es nulo. Y la tercera forma o la posibilidad para declarar la nulidad es que se viole el trámite. Y eso influye en la decisión de la causa. Pero no solo eso, sino que eso genere indefensión. Entonces no porque ha violado el trámite ya nulo, eso no es cierto. Si no generó indefensión, el proceso sigue siendo válido. Y no hay más causas de nulidad. Pero usted dice, no, es que han violado el debido proceso y por lo tanto pido que se declare la nulidad. Entonces no hay tal causal. No por violar el debido proceso le van a decir que le declaren la nulidad del caso o del proceso. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Vamos a la segunda fase de la audiencia preparatoria de juicio y dice, señor fiscal, tiene el tiempo de 20 minutos para que fundamente, o más bien, él emita su dictamen de manera oral o sustente su dictamen de manera oral y sostenga la acusación. Y al final diga cuál es el hecho, cuáles son los elementos de comisión para establecer el tipo penal, cuáles son los elementos de comisión para establecer la existencia de la participación del procesado y qué es lo que pide. Pido que llamen a juicio por el que usted es el autor del delito tipificado y sancionado en el artículo 140, porque ahí está el asesinato. Eso va a decir el fiscal. Y anuncio la prueba que voy a hacerla valer en etapa de juicio esta. ¿Hay acuerdos probatorios? No hay. ¿Hay exclusión de pruebas? Ninguna. ¿Quiere decir algo más? No. Pero luego viene el abogado defensor del procesado. ¿Y él qué va a decir? Él tiene que destruir la teoría, no la teoría del caso, la teoría completita que está induciendo a que el juez se convenza, porque ahora ya no hay necesidad de llegar a la certeza, solo tengo que convencerle al juez. Entonces, si es un buen orador jurídico, viene y le convence y dice que me convenció este señor. Entonces hay que cambiar la ley, no es que tengo que convencerle. Este juez, para que dicte una sentencia condenatoria, tiene que tener la certeza que el señor es el autor del delito. Y si tiene alguna duda razonable, haga el favor de dictarle sentencia ratificando el estado de inocencia. No hay la posibilidad jurídica si hay duda razonable de que le dicten sentencia condenatoria. No hay. Entonces digo, como estaba me toca intervenir en la audiencia preparatoria de juicio, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que es la segunda etapa,
como abogado defensor, ¿qué voy a decir? Señor fiscal, usted ha hecho una investigación brillante. El único pero es que creo que no actuó con objetividad. Pero eso no le cuestiono, señor fiscal. Más bien, señor fiscal que está sentado aquí, le voy a felicitar. Usted es un excelente investigador. Mi defendido me dice, ¿qué te pasa? ¿Me vas a defender o qué mismo? Entonces le digo, señor fiscal, usted ha buscado todos los elementos de convicción tendientes a justificar la comisión del delito de asesinato. Y por eso tiene la partida de función, la diligencia de autopsia, el reconocimiento del lugar de los hechos, el reconocimiento de evidencias, ha hecho todas esas experticias. Y como era con un revólver, también ha hecho el reconocimiento de esa evidencia y luego el balístico y todo. Perfecto, dice, con eso prueba la existencia de la infracción, asesinato. El médico legista dice, 10 balazos. Se desangró el pobrecito, el corazón se le paralizó y le dio un infarto. Esa fue la causa de la muerte. Y la manera de la muerte, violenta. El señor estaba sano. Eso dice en el informe de autopsia, el médico legista. Entonces está bien probado, ¿o no está bien probado? Y luego dice, ¿con qué elementos de convicción llega a establecer la participación? No la responsabilidad. En la segunda etapa todavía no podemos hablar de responsabilidad, sino de la participación del procesado. A ver, señor fiscal, usted ha dicho que los elementos de convicción para establecer la participación de mi defendido son la versión del policía aprehensior, la versión del otro policía que estaba juntos con el que le aprendió en delito flagrante, que ellos vieron la comisión del delito, la versión de la víctima. ¿Cuál víctima? La víctima no es solo el muerto, no es solo el que sufre la lesividad como consecuencia de la comisión del delito. La víctima es el papá, la mamá, la suegra, el primo, el representante legal de una persona jurídica. Varias víctimas, ¿verdad? Entonces la víctima dice, sí, yo estaba dormidito en mi casa y me llaman por teléfono y dicen que mi hijito ha sido muerto, que le quitaron la vida. Entonces en el contraexamen, cuando rendía la versión, le dicen, ¿y usted vio quién le mató? No, estaba dormido en mi casa y recién después de una hora que ya se cometió el delito, yo recién llegué a la escena del crimen. ¿Qué voy a saber eso? Entonces es un testimonio referencial, pero los policías en esa versión, ellos sí dicen, sí, nosotros le aprendimos en delito flagrante, cuando el señor estaba disparando. Entonces yo le voy a decir muy bien, los elementos de convicción para establecer el delito y para establecer la participación son excelentes, señor fiscal. El problema es que estos elementos de convicción, ¿no?, nacieron de un parte policial, donde consta que se le ha interrogado a mi defendido en calidad de sospechoso. Y eso ha ratificado el señor, tanto en el parte policial puso algo de manera general, pero cuando fue a rendir el policía la versión, dice claramente que sí le interrogó y que le preguntó por qué quitó la vida. Y él dijo porque estaba enojado con esa señora o con ese señor. Eso está en la versión. Y eso está también en el parte policial. Entonces digo, todos los elementos de convicción que ha buscado el fiscal carecen de valor jurídico o de eficacia probatoria, porque han sido obtenidos al margen de la ley y la Constitución de la República. El primer acto fue el interrogatorio que le hicieron. Y de este acto del interrogatorio que le hicieron, que dijo, sí, yo maté, nacieron los demás elementos de convicción. Y por lo tanto, señor fiscal, no tiene ni la mitad de un elemento de convicción válido para que usted, de manera irresponsable, le pida al juez que dicte el llamamiento a juicio. Por el contrario, señor juez, haga el favor de dictar sobreseimiento inmediatamente y declarar a lo mejor hasta maliciosa y temeraria esa denuncia de acusación particular que han presentado en este juicio. Y lo más importante, si adicta el sobreseimiento, este mismo momento haga el favor de entregarme la boleta de excarcelación de mi defendido. No hay otra alternativa, señor. Entonces es una defensa más técnica. Entonces cada caso tiene sus propias particularidades. Pueden ser lo mismo 10 casos de drogas y que han llevado ¿qué tipo de drogas llevaron? Cocaína. Pero no los 10 casos son igualitos. Los 10 casos tienen sus casos propios,
sus consecuencias, sus antecedentes propios. Y al hablar de drogas, en este momento que recuerdo, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, como en el 2015, dictó una resolución que decía que si a una persona se le encuentra con marihuana, con cocaína, con heroína, se le sancionará por cada clase de droga, es decir, se harán penas acumuladas. Entonces, ¿cuánto de marihuana? ¿Qué escala? Tanto de pena. ¿Cuánto de cocaína? ¿Qué escala? Tanto de pena. Siga sumando. Entonces, las penas pasaban a lo mejor de 15 años, de 20 años, sumadas. Y eso estaba vigente. Esa era una resolución con fuerza de ley, dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Pero hace un mes y medio, no más de 2 meses, ayer me hacía una entrevista una señorita periodista del Comercio, que al salir ese dato en este fin de semana, el Pleno dictó una resolución del Pleno de la Corte Nacional sobre las drogas. ¿Y qué dijo? Ya no hay concurso real, hay concurso ideal. Por lo tanto, solo se va a sancionar por la infracción más grave. Entonces, si le encontraron con cocaína, heroína y marihuana, el delito más grave es el de heroína porque es máxima escala y le toca una pena de 10 a 13, 10 años de pena, señor. ¿Y qué pasa con la cocaína y la marihuana? No pasa nada. Pero el asunto más importante que usted necesita saber como estudiante o como abogado es que si esta resolución tiene el carácter de retroactiva o no. ¿Tiene o no tiene? Y si alguien dice tiene el carácter de retroactiva, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la figura jurídica para que usted la convierta en una norma retroactiva? ¿Cuál? Entonces, no vamos a ir al indubio pro reo, porque el indubio pro reo está mal regulado en el Código Orgánico Integral Penal, han confundido totalmente con lo que es la dura razonable, cuando lee el artículo 5, pero los estudiantes ponen exactamente eso, pero está mal concebido. Así como está la pena natural mal concebida, así como está el principio deportivo mal concebido, muchos errores, que si nos nombrarían asambleístas, iríamos a reformar las leyes para que las leyes sean primero sabias y no solo sabias, sino las leyes alcancen la felicidad de las personas, que somos nosotros. Para eso son las leyes, no para que nos pongan a sufrir ni nos cambien de conducta o nos afecten en nuestros derechos. Entonces la ley en este caso, esa resolución sí tiene el carácter de retroactivo porque beneficia al reo. ¿Qué figura jurídica, qué principio vamos a aplicar? El principio de favorabilidad. Unos señores a lo mejor ya están cumpliendo la pena de por decir, de los 15 años que les pusieron. Acumuladas las penas. El juez de oficio o a petición de parte de oficio puede aplicar, y tiene la obligación de aplicar el principio de favorabilidad. Dice, pobrecito, la pena en este caso era de 10 a 13 la máxima pena, pero le han puesto 15, por lo tanto se rebaja la pena aplicando el principio de favorabilidad. Pero es que ya está ejecutando la pena, ya está la sentencia ejecutoriada, no importa, en cualquier tiempo se aplica el principio de favorabilidad. Qué importante que es el derecho penal y el derecho procesal penal, digo, ¿no? Y hay muchas cosas que explicar, pero creo que son las 8, ¿no? ¿Todavía tengo otro tiempo? ¿Dónde está el señor presidente? Ya no me hace caso ya. Yo sé que es cansado, o sea, cansado para los que están escuchando también. Había un profesor un excelente catedrático que decía, si tengo 2 horas de clase es demasiado, hay que dar 1 hora de clases y la otra hora de clases ya no le escucha a nadie. Entonces, no sé, a lo mejor en la primera hora me están escuchando y en la segunda hora que puedo intervenir a lo mejor ya no me escucha nadie. Y a veces me toca dar clases no solo 1 hora, sino 4 horas, 5 horas, 6 horas. Y me ha tocado dar seminarios también de 6 horas seguidas. Terrible, pero es súper cansado, tanto más para el que expone, ¿no? Los otros a lo mejor están dormidos, pero exponer 6 horas seguidas es bastante complejo. Pero cuando los interesados en el conocimiento quieren aprender otras cosas, preguntan y todo, no importa cuál tiempo sea,
Lo importante es que nos reunamos para crecer como profesionales y para crecer como personas. Porque no quiero que sean excelentes abogados, pero qué malos ciudadanos. No. Excelentes abogados y excelentes ciudadanos. Es lo que queremos en la sociedad ecuatoriana. Y para eso tenemos que cambiar. ¿Cambiar qué? Las conductas que nos han marcado desde que vinieron los españoles y nos dejaron en el subconsciente. Ellos dijeron, muy bien, me subo a esta parte más alta del Chimborazo y todo lo que veo a mi horizonte, eso es mío. Pero hay personas, con todo indios, señores. Eso nos dejaron marcado en el subconsciente. Entonces, cuando usted encuentra algún objeto, se me cae un billete de a 10 aquí ahorita, usted lo pisa y se lo lleva. Usted sabe de quién es. Es la conducta del latino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Educar a la gente. Educar. ¿Cuánto? Una generación completa, 25 años, para cambiar ese comportamiento inadecuado que tienen los seres humanos. Entonces, cuando usted encuentre un celular, este no es mío. Cuando usted tenga la posibilidad de estafarle a un señor, dice, está vendiendo un carro, pero ese carro vale $30,000 y el pobrecito, como no sabe, está vendiendo en 15. Y usted se aprovecha de la ingenuidad y dice, todavía le dice, te doy 12, y el señor le acepta. Y le está estafando como, en este caso, como $18,000. Entonces no hay que aprovecharse de la ingenuidad de la gente. Hay que ser justos. Y cuando usted es justo, usted crece y crece y crece como ser humano, como profesional, tiene éxito en su vida, es feliz en su vida. Pero cuando usted tiene un comportamiento inadecuado con sus semejantes, es un egoísta, es un hipócrita, es un mentiroso, es un ladrón, ¿verdad? Sobre todo, el asunto más negativo, usted cuando envidia envenena su alma. Seguro que envenena su alma. Y lo más grave es que el ser humano está diseñado así. Alguien triunfa y todos tienen una envidia terrible. Dicen, pero si este que no sabe ni leer ni escribir es juez de la Corte Nacional, ¿cómo es posible? Este no sirve para nada. Y cuando me gradué en la Universidad de Salamanca de PH, dice, pero doctor Benavides, ¿qué va a hacer PH? Ni para licenciado puede, peor para el PH aquí. Les duele, el éxito de otra persona le duele en el alma. Pero ese veneno tenemos que sacarnos, porque el único que sufre las consecuencias hasta puede enfermarse de gastritis y de otras enfermedades mortales por tener ese tipo de comportamientos. Por lo tanto, tenemos que tener primero, ser personas respetuosas de los derechos de los demás. Segundo, tenemos que ser gente totalmente positiva. Yo no puedo estar pensando en que si salgo de mi carguito de juez de la Corte Nacional que gano $5,000 y con los descuentos gano solo 4,500, ¿es la realidad? No. Si me botan de mi carguito me muero de hambre. No. Estoy pensando que si salgo a libre ejercicio, si gano 4,500 mensuales en la Corte, en libre ejercicio voy a ganar 10 veces más. Téngalo por seguridad. Y las palabras como son un poder inmenso, el universo que es infinito. Dice, el doctor Benavides solo pide 45,000 mensuales. No es nada. Piense positivamente, sueñe y verá lo que usted adquiere, todo lo que se propone. Pero sea respetuoso de los derechos de demás. No se aproveche de la ingenuidad ni de las circunstancias de un aspecto de carácter personal para usted poder enriquecerse ilícitamente. Trabaje. No se apropie de lo que no le pertenece. Voy al último punto, y el último punto es sobre la prueba y su valoración y sobre el examen y contraexamen a peritos y testigos. Entonces, la prueba, la única prueba válida, como ustedes conocen, es la que se la solicita, ordena, practica, incorpora en la etapa de juicio. Solo esa vale, ¿verdad? Y que ha sido debidamente anunciada, porque si no ha sido anunciada, yo no le puedo dar practicando su prueba, excepto que esa prueba haya sido desconocida para todos estos señores que están litigando.
Entonces digo, vean, no, ahorita aparece, declara el señor testigo y aparece esta prueba. ¿Puedo practicarla? El juez dice, claro que sí, pues no le voy a dejar en indefensión, puede usted practicarla. Pero si usted ya rindió la versión, ese señor, después me olvidé, señor, de anunciar la prueba. Amigo, pues ya está extemporáneamente. Y si voy a perder el juicio, bien perdido está, por negligente. Entonces los abogados tenemos que ser diligentes en el cumplimiento de nuestra obligación como profesionales. Y no tenemos que perjudicar. Si usted no sabe derecho penal, dice, no sé derecho penal, váyase nomás donde el vecino sabe. No se haga cargo. Si no, dice, se va a Quito, ahí busca un consorcio en la República de El Salvador, ahí dice que va a poner un doctor Benavides. Búsquele a ese señor. Y yo con gusto vendré a Riobamba, vendré a cualquier cantón de la provincia de Chimborazo. Será un gusto venir y servir, con tal que en algunos casos paguen por lo menos para trasladarse los gastos. Mucha gente pobre a lo mejor necesita para que no cometan injusticia en contra de aquella que no tiene la posibilidad económica de contratar un abogado que tenga un conocimiento sobresaliente, ¿verdad? Entonces no todo es plata. La felicidad es compartir con un grupo social como ustedes. O sea, cuando uno da una conferencia, yo me siento privilegiado, no ve que usted me está escuchando. Cualquier persona le gustaría estar acá, ¿no? Por eso le felicito muchas veces al doctor. Él vino y nos dio y nos explicó muchas cosas del derecho constitucional. Entonces, para eso hay que tener un dominio de la materia, porque si no, no se puede nomás expresar. Yo estoy frente a un grupo selecto, yo no puedo venir a hablar cosas que no están vigentes o que son incoherentes, que están al margen de la ley, de la Constitución, no puedo. Tengo que respetar al auditorio que me está escuchando. Entonces decía que esa prueba es la que va a permitir establecer la existencia de la infracción y la responsabilidad del procesado. Aquí sí hay responsabilidad del procesado. Y no es la existencia material de la infracción, ya no, sino la existencia de la infracción nomás. Pero si hay un muerto, ve, aquí tiene que ser la existencia material, no necesariamente. Y ese criterio cambió desde que se juzgaron el caso de los hermanos Restrepo. Hasta ahora no aparecen los hermanos Restrepo y sin embargo hubieron sentenciados. Entonces de ahí cambió la legislación procesal ecuatoriana y dijeron no pongamos en el Código de Procedimiento Penal que se pruebe la existencia material de la infracción, solo pongamos la existencia de la infracción. Y así pusieron también en el Código Orgánico Integral Penal. Estas pruebas que son practicadas de manera legal y constitucional en la etapa de juicio tienen que ser valoradas por el juez. ¿Cómo valora el juez las pruebas? Entonces, el señor procesado viene y quiere rendir su testimonio. Y dice, señor juez, ¿quiere rendir su testimonio? Sí. ¿Quiere hacerlo con juramento? Le pregunta el juez. No, pues le dice el abogado, ya, ahora ya no es con juramento. Ya es sin juramento ya, para el procesado. Pero este procesado viene y miente a sabiendas. Todos los testigos, 20 personas en sí, él fue. Él dice, estos señores que vienen a declarar son unos mentirosos. Yo no he cometido ese delito, nunca. Peor que no sé ni manejar un revólver, peor que me digan que he manejado, que he disparado con un revólver, arma de fuego. Eso es falso y de falsedad absoluta. Entonces está falseando la verdad a sabiendas. ¿Comete falso testimonio? ¿O no comete? Miente al juez, le dice, se ríe, dice, sí, esto es nomás este fiscal, ¿cómo me acusa? Porque es mi enemigo. Esos policías son mis enemigos porque no les hice participar de los robos que hacía anteriormente. Cierto que robaba. Y como no les di una parte a ellos, por eso me aprendieron y me acusan de este delito. Son farsantes esos policías. Él dice lo que él quiera. Pues está falseando la verdad, a sabiendas. Pero él no comete falso testimonio porque está sin juramento. Porque tiene derecho a la defensa y él tiene derecho a crear su propia teoría del caso. Entonces él puede decir lo que él quiera. Pero también puede decir todo lo contrario. Sí, cómo me arrepiento, cómo le maté de 10 balazos a ese individuo, ¿no? Ahorita sí estoy súper arrepentido. Entonces dice, se está autoincriminando.
¿Se está autoincriminando o no? Él dice, sí, yo soy el culpable, yo le maté, me arrepiento. ¿Se está autoincriminando o no se está autoincriminando? No, porque él libre y voluntariamente dice que él le quitó la vida. Entonces, ¿qué es necesario para que él se viole el principio de no incriminación? Que le obliguen. Le hago una pregunta, señor. Yo soy el abogado defensor de la acusación particular. ¿Usted le quitó la vida de 10 disparos a la víctima? Pues el abogado dice, no, pues no le pregunte esas cosas, ¿no? Que es una pregunta totalmente incriminatoria. Entonces, ahí sí hay incriminación cuando le obligan a que se declare culpable. Y luego vamos para ir en relación a esto. Si yo me someto al procedimiento abreviado, que se procede en delitos de hasta 10 años de pena privativa de libertad, me someto al procedimiento abreviado y tengo que cumplir con 3 requisitos. Digo, acepto el hecho que se me atribuye. El tipo penal tiene una pena de hasta 10 años. Y yo conozco, mi abogado ya me indicó cuál es el efecto de la aplicación del procedimiento abreviado. Ya sé que me van a dictar sentencia condenatoria, eso ya sé, porque este procedimiento está más regulado en Ecuador. No hay la posibilidad de que le ratifiquen el estado de inocencia, como en el Código de Procedimiento Penal. Ahora es solo sentencia condenatoria. Ahora entonces los abogados van hasta la Corte Interamericana y están pensando, le incriminaron a mi defendido, vea cómo le hicieron reconocer el hecho que se le atribuye. Nadie le ha obligado a que se someta al procedimiento abreviado. No, que esa es justicia negociada, es que quiere, acepte. Juez, el señor fiscal dice que va a pedir en este delito, yo qué sé, sancionado de 3 a 5 años, va a pedir 3 años. Entonces yo digo, sí, aceptamos la aplicación del procedimiento abreviado. ¿Acepta el hecho que se le atribuye, señor Posado? Pero claro que sí, pues. ¿Pero le estamos obligando a que se someta al procedimiento abreviado? No, usted libre y voluntariamente viene acá. Y por lo tanto no se está violando ningún derecho, ninguna garantía. Ahora, la pena, no sé cuál sea el criterio acá en Chimborazo. La pena que se debe imponer en el procedimiento abreviado. ¿Qué dice la norma? Que de la pena mínima se restará mínimo 1/3. ¿Cuánto le ponen? Si la pena es de 1 a 3. Entonces dice, la pena, el fiscal pide 3. Entonces dice, bueno, le vamos a aplicar menos 1/3 y la pena en concreto es 2 años. Pero le digo yo, aplique bien la norma, usted está haciendo una errónea interpretación de ese artículo. Lea bien. Usted dice, pero soy el juez, pues yo de saber cuánto. No es lo que aquí me dice la ley, que de la pena mínima tengo que restarle 1/3. Abogado, y no sabe que 1/3 en 3 años es 1 año, y la pena en concreto es 2. ¿Qué quiere que le aclare? ¿Algo más? Eso me dice el juez. Yo le digo, lea bien la ley. La ley dice que de la pena mínima, para ese tipo penal que vamos a aplicar el procedimiento abreviado, le rebaje mínimo 1/3. Mínimo. Entonces, ¿eso significa que le puedo bajar hasta 2/3? Lo que usted quiera, señor. Pero mínimo es 1/3. No me diga que es 1/3. Y como en este caso he justificado unas atenuantes, todavía aplique, rebaje otro tercio. Por lo tanto, la pena en concreto va a ser de 1 año, no de 2 años. Hay que interpretar correctamente la norma. Pero en el Ecuador hay criterios divididos, pero el criterio que yo le estoy dando es el certero. Porque eso dice la norma. De la pena mínima hay que restarle mínimo 1/3. Si usted puede bajarle 2/3, le rebaja 2/3. Y de eso iba a salir una resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia que nunca se pusieron de acuerdo. Nunca salió. Pero usted solo que tiene que aplicar la ley. Y si usted casa esa sentencia, llegó, porque en la Corte Provincial también, usted apeló del procedimiento abreviado, y luego casa, me toca a mí, yo le voy a decir, efectivamente hay una errónea interpretación de esa norma. Usted le ha dado un sentido que el legislador no quiso decir. El legislador no quiso decir que le va a bajar 1/3. Mínimo 1/3, que es otra cosa, señor. Entonces decíamos que esta prueba va a ser valorada en base a las reglas de la sana crítica. ¿Y qué son las reglas de la sana crítica? Ustedes conocen muy bien. Es el recto entendimiento, la recta inteligencia que tiene el juzgador. En base a la experiencia dice, voy a valorar las pruebas, pero las pruebas las voy a valorar en su conjunto. Y es lo que voy. El señor procesado en una parte del testimonio dice, sí, yo me encontraba en el lugar de los hechos, yo le vi a la víctima que estaba caminando a 10 metros de distancia de lo que yo caminaba. Pero ya ahí me quedé, yo ya no la vi más a la víctima.
y por lo tanto yo no sé nada de la comisión de este delito. ¿Verdad? Entonces el juzgador que no sabe valorar la prueba, ¿qué va a decir? La responsabilidad del procesado se llega a probar con el mismo testimonio del procesado, porque él dijo que sí se encontraba en el lugar y estaba a 10 metros de distancia. Le pone todo eso. Y la otra partecita que dijo más abajo no le pone, es decir, que lo divide el testimonio. Entonces este juez no sabe lo que está haciendo. O lo valoro todo el testimonio o no lo valoro nada. Entonces no me voy a coger las partes que le interesan. Entonces esa es la valoración de la prueba, ¿verdad? Pero necesitamos clarificar que en qué momento podemos excluir pruebas. Y las pruebas pueden ser excluidas cuando han sido obtenidas al margen de la ley y la Constitución. ¿Y cuándo podemos hacer acuerdos probatorios? Hay un caso de drogas, le decimos, sí, el señor perito dice que en el análisis químico es cocaína, y el fiscal dice, ve, hagamos un acuerdo probatorio. Le digo, no hay ningún problema, eso es cocaína. Pero me dice, también hagamos el acuerdo probatorio de una vez que su defendido llevaba la maleta. Eso es la responsabilidad, eso vamos a discutir en la etapa de juicio. El acuerdo probatorio es sobre la existencia de una maleta que contenía cocaína. Y eso dice el señor perito que es cocaína, positivo. Eso aceptado el acuerdo, pero vamos a discutir en la etapa de juicio sobre la responsabilidad de mi defendido. Yo ahí voy a probar que mi defendido no participó en la comisión del delito. Entonces hay acuerdos probatorios. Si es que hay acuerdos probatorios. Pero eso tiene que todo valorarlos el juez. Pero también hablando de la prueba, quiero hablar del testimonio anticipado. Y aquí es importante considerar en delitos sexuales sobre todo. La víctima no puede ser que le pregunten 10 veces de lo mismo, porque rompe un principio que está en el artículo 78 de la Constitución, que dice, ¿no qué? No revictimización. ¿Y qué es lo que hacen? Pues lo que tienen que cuidar ustedes, ¿no? A la víctima. A la víctima también no solo hay que rehabilitarle al infractor, sino también a la víctima. Pero la víctima es la última rueda del coche, a veces ni le escuchan, ¿no? Entonces la víctima va al médico legista y el médico legista dice, ¿qué pasó? ¿Cómo te hicieron? A ver, le hace el examen ginecológico y dice, pobrecita, si hay desfloración del himen y hay desgarres a la altura de las 5 y de las 8, según las manecillas del reloj, y el desgarre es reciente, porque le hizo el mismo día que fue violada sexualmente. Y ahí le pregunté, ¿cómo fue? Una vez. Luego, el fiscal dice, no, como hay una prohibición en base a este principio, que no podemos revictimizarla, voy a pedir el testimonio anticipado de la víctima. Y el testimonio anticipado, ¿cómo tiene que practicarse? Como estar en la audiencia de juicio, para que nunca se equivoque. Eso significa que van a ir todos los sujetos procesales ante el juez, y ahí va a haber examen y contraexamen. Y de eso van a dejar por escrito y también en el audio correspondiente. Porque a veces uno siendo juez, yo alguna vez me equivoqué. Y no fue un abogado defensor de uno de los procesados. Estábamos tomando un testimonio anticipado. Entonces nadie pudo contraexaminarle a esa persona que estaba rindiendo el testimonio anticipado a nombre de ese señor procesado. Y le dejamos en indefensión. Entonces tocó declarar la nulidad de ese testimonio. Y si se iba así el testimonio, en la etapa de juicio hubiesen dicho, no, este ha sido obtenido al margen de la ley de la Constitución, han dejado en indefensión a uno de los sujetos procesales, por lo tanto no se lo valora. Entonces hay que saber. Les digo, a mí me pasó eso, entonces a cualquiera le puede pasar. Entonces decimos que una vez tomado el testimonio anticipado, va donde el psicólogo y se le van a hacer un examen psicológico para determinar cuál es el trauma post-delito. Y vuelta le preguntan. Hay otro señor, una seguridad social, dice, vamos a hacer también un trabajito a ver, del entorno familiar, y otra vez le preguntan, le están revictimizando. Pero eso usted tiene que cuidar para que eso no pase. Pero lo más importante es que el testimonio de la víctima en delitos sexuales es
súper relevante. ¿A quién le creo? El señor procesado dice, no, yo no he cometido ese delito. La víctima dice, sí, estuvimos en tal parte y pasó de tal forma. Los delitos, en este caso, un delito de violación sexual no se comete en presencia de las personas, sino cuando no hay nadie. Entonces, el testimonio de la víctima es relevante, muy relevante. Basta que exista el testimonio de la víctima, más el examen psicológico, en este caso el testimonio de la psicóloga, de la servidora social, ¿no? Y de un testigo que los vieron por ese lugar, que estaban abrazados y estaban caminando por el lugar casi donde se cometió la infracción. Yo creo que es prueba más que suficiente como para dictar una sentencia condenatoria. Entonces, la Corte Nacional, en todas las sentencias de delitos sexuales, en este caso de violación sexual, ha dado mayor preponderancia al testimonio de la víctima. Y luego lo último, que es, si ya viene la víctima o ya viene el procesado, viene un testigo, hay que examinarlo y contraexaminarlo. Entonces, ustedes saben que en el examen hay que hacer preguntas abiertas, ¿no? No hay que hacer preguntas sugestivas, porque las sugestivas van a avisar de las respuestas, eso no es correcto. Hay que hacer preguntas pertinentes, pero lo que no hay que hacer es preguntas coercitivas, amedrentando. Verá, señor, en el contraexamen, estoy en el contraexamen y le digo, verá, señor, que usted está bajo juramento y si usted plantea la verdad, hay cárcel para usted. Son preguntas, ¿qué? Coercitivas. Están amenazando, le están poniendo miedo. Ese tipo de preguntas no pueden pasar. Entonces, los que son jueces, los que son abogados, decimos objeto. Y ese juez tiene que saber y darme la razón que no puede dar paso a ese tipo de preguntas. Esas son las más peligrosas. Las otras impertinentes, abiertas, cerradas, ustedes las conocen muy bien. Podríamos hablar muchas cosas, sobre todo hubiese sido bueno hablar del recurso de casación y de revisión, que eso es súper importante. Sobre todo cuando los abogados son de provincia, poco van a la Corte Nacional a hacer recursos de casación y revisión. Ojalá el señor presidente en una próxima oportunidad nos invite a dar sobre la impugnación en el proceso penal, solo impugnación, y hagamos dos simulaciones de audiencias, una de casación para demostrar claramente que en esta sentencia de la Corte Provincial se han violado normas jurídicas, y puede ser por indebida aplicación, error de interpretación o violación expresa en su texto, y demostrar aquí objetivamente qué significa eso. ¿Puedo atacar las tres cosas de una misma norma o no? Pues imposible. Pero ¿cómo es técnicamente eso de hacer? De manera objetiva aquí en una audiencia, demostrar para que usted aprenda a ciencia cierta cómo es la casación. Y lo más importante es el recurso de revisión, ¿no? Porque ese es un recurso súper extraordinario que nos permite corregir errores de hecho. Pero allí es una norma que tenemos mal regulada. Dice la tercera regla para que proceda el recurso de revisión de la sentencia condenatoria ejecutoriada, ¿no? Es haber sido sentenciado en base a testigos falsos o informes periciales errados o maliciosos. Lo grave que los informes no constituyen prueba. Eso ya no hay. Entonces no puedo decir el informe es malicioso. Si ya no hay informe, a lo mejor ya lo votaron el informe. Lo que vale es el testimonio del perito. Entonces, ¿qué me hablan de informes? Y los abogados generalmente dicen, sí, ha hecho una diligencia de autopsia y ha determinado que la causa de la muerte es de tal forma, ¿no? Entonces llevan nueva prueba, porque hay que llevar nueva prueba al recurso de revisión. Y la nueva prueba es otro perito que me venga a dar analizando el informe. Ah, sí tiene errores este informe. Entonces el abogado defensor, en este caso el fiscal, ¿qué va a decir? Solo le hace una pregunta a ese nuevo perito. Y le dice, muy bien, usted dice que es perito médico legista. ¿Es verdad? ¿Cuántos años dice que ejerce esa profesión y ese cargo o ese tipo de experticias? 10 años. ¿Dónde trabaja? En la fiscalía. Muy bien. Le digo, usted ha venido a analizar un documento, ¿es verdad? ¿Sí o no? Que le han puesto a la vista y que usted ha determinado unas ciertas falencias. Sí, señor. Son preguntas sugestivas. Para que el señor diga sí o no, preguntas cerradas. Estoy en el contraexamen. Y al último le hago solo una pregunta en el contraexamen. Y le digo, usted que acaba de analizar el informe, usted estuvo en el momento que el médico legista que hizo ese informe, ¿no? Hizo la diligencia de la autopsia en el hospital donde se practicó la diligencia.
Dice, no, pues yo recién me contratan. Entonces usted no sabe nada. Pues. Yo como juzgador digo, no le creo nada. Esa prueba es insuficiente como para dejar sin efecto una sentencia condenatoria ejecutoriada. Por lo tanto, se rechaza el recurso de revisión. Y cuando se acepta un recurso de revisión, tiene un efecto inmediato, que es el error judicial. Les sigo, yo ya gané el caso, les sigo un juicio de daños y perjuicios en un juicio contencioso administrativo al Estado, y el Estado dice, bueno, va a pagar $50.000. Y después dice, ¿cuáles fueron esos jueces de la Corte Nacional que conocieron la casación, los de la Corte Provincial que conocieron la apelación, ese Tribunal de Garantías Penales, ese juez, esos fiscales que intervinieron? ¿Cuáles son? Ya son 10. Entonces les toca 5, señores, en la acción de repetición. Entonces es complejo, no hay que decir quiero ser juez de garantías penales, te gana meterse en problemas, pudiendo estar ejerciendo la profesión y ganar mucho dinero, ¿no es cierto? Y no vamos a cobrar a la gente pobre, vamos a cobrar a los que sí tienen comodidad económica, a los que tienen plata y tienen conflictos grandes, a ellos que paguen. Ellos son los que nos van a pagar los honorarios que nos va a permitir vivir dignamente, porque no queremos riquezas, lo que queremos es tener los recursos económicos para satisfacer adecuadamente y vivir con dignidad. Y cuando nos afectan nuestra dignidad, entonces ahí sí nos sentimos heridos. ¿Y en qué momento me afectaron la dignidad? Solo con esto termino. Estaba en el concurso de fiscales y un señor que era presidente, que pobrecito falleció, en la radio Quito fue y me dijo, ese doctor Benavides, ¿cómo es juez? ¿Cómo quiere ser fiscal? Si ese tiene impugnaciones, ese es el peor de los peores. Antes de la impugnación, antes de ir a la audiencia de la impugnación. Entonces adelantó un criterio. La gente me decía, todos los periodistas que me hicieron las entrevistas en las radios, en la televisión, decían, ese señor adelantó criterio y ese es prevaricato. No, señor, eso no es prevaricato. Antes en el Código Penal sería prevaricato de cualquier autoridad pública. Ahora ya no es así. Solo jueces de carrera judicial, árbitros y abogados, no hay más. Entonces no es cualquier empleado público. Entonces decían, no señor, no me diga eso, porque yo sí decía, sí, en realidad, cometió el delito de prevaricato, porque adelantó criterio. ¿Qué estaba diciendo? Estaba cometiendo un delito de calumnia, y ese señor me seguía un juicio penal y me ganaba, me daba 10-1. Entonces dijo, no, eso no estoy diciendo yo, señores. Cuando eso le hacen a usted, le están afectando su buen nombre y a la dignidad, y la dignidad no tiene precio, hay que defenderla, así sea con la vida. Entonces, sepan que la dignidad es el bien más preciado del ser humano y por lo tanto nunca y respeten ese bien que es supremo para todos los seres humanos. Les agradezco infinitamente la atención, espero que el señor presidente nos invite y hagamos las audiencias de casación y de revisión. Muchas gracias.